cuando terminó Jesús estas palabras, ¿qué palabras? Porque no podemos pasarnos esas palabras que Jesús dijo. Pero yo he llegado hasta aquí para ahora retroceder un poquito y empezar a ver qué palabras en las que Jesús estaba anunciando. Porque si Jesús se admiró de cómo estaba enseñando, nosotros también tenemos que admirarnos de cuando Él empieza a enseñar su palabra. Tenemos que estar con un corazón así abierto, ¿eh? Dice que les enseñaba como quien tiene autoridad, tiene peso en las palabras, tiene poder. Y no como los escribas. Los escribas eran los que se encargaban de escribir los rollos y copiarlos. No había imprenta, había que ir escribiendo. Los rollos se escribían de esta manera y eso eran los escribas, se sabían la Biblia prácticamente de memoria, las escrituras. Pero era rutinario, en ellos era rutinario. Pero Jesús ponía peso en su palabra, Jesús ponía peso. La palabra doctrina es un conjunto de ideas, de enseñanzas, de principios. Lo mismo puede estar, esa doctrina puede estar en un partido político que puede estar en un sistema religioso. Son enseñanzas, son conjuntos, son principios, y esto es importante entender estos conceptos. Vamos a ver lo que nos quiere enseñar estos pasajes, y para ver estos pasajes tenemos que irnos al capítulo 5. Ahora nos vamos a ir al capítulo 5, retrocedemos un poquito y del 5 en adelante vamos a ver qué palabras les estaba enseñando Jesús a la multitud. Capítulo 5 en adelante, empezando por el verso 1. Dice: y viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Como sabéis, este es el monte de las bienaventuranzas. Este monte está justo al lado del mar de Galilea. Hace un poco de subidita, no es un monte muy grande, simplemente hace un poco de subida. Y allí se sentó Jesús, y desde allí hacía como altavoz. Fíjate, habían como más de 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Habían como de 15 a 20.000 personas. No habían altavoces, no habían sistemas de sonido, pero la gente estaba en silencio y escuchando la palabra, y la palabra se oía, retumbaba en aquel lugar la palabra, y la gente estaba escuchando la palabra. Dice que sentándose, dice que vinieron a él sus discípulos. ¿Quiénes vinieron a él? Sus discípulos. Van a ser siempre los discípulos los que van a buscar a Jesús y los que van a sentarse a su lado. Como yo estuve predicando el martes, o eres un creyente normal o eres un discípulo. Tú escoges ser creyente, pero creyente el diablo también cree y tiembla. Creyente cualquiera cree. Pregúntale a la gente de la calle y te dirá que no, algo tiene que haber. Todos creen en algo. O eres creyente o eres discípulo de Jesucristo. Yo quiero ser discípulo de Jesús. Ahora, para ser discípulo, pues necesitas empezar a ponerte un poco las pilas, como se dice vulgarmente. Me voy a poner las pilas porque estoy cansado de ser un creyente corriente y vulgar. Voy a ponerme las pilas, voy a empezar a creer como Dios quiere que crea, y voy a empezar a seguir. Porque un discípulo simplemente es aquel que sigue a un maestro, o que aprende de un maestro, que está aprendiendo. Si tú eres discípulo de Jesús, tú tienes que estar aprendiendo de Jesús. Amén. Muy bien. Podéis decir amén, gloria a Dios, aleluya. Yo me alegré el martes porque la gente, nada que decías, gloria a Dios, aleluya, amén. Bueno, luego llegas aquí a la casa y como ya te conoce, ya no dicen nada, ya no dicen ni gloria a Dios, ni aleluya, nada, tranquilo, no pasa nada. Luego yo en el vídeo,
vayan poniendo amén, amén, amén. Vale. Gloria a Dios. Abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurado. Abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurado los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Las bienaventuranzas empiezan aquí y empieza primeramente diciendo el Señor, bienaventurados los pobres en espíritu. Mira, un pobre no tiene absolutamente nada. Un pobre depende de lo que le den, de lo que pueda sacar de uno y de otro, y hay una gran necesidad. Aquí no está hablando de los pobres materialmente, no habla de pobres que no tienen dinero, está hablando de pobres que tienen hambre, necesidad y dependencia de Dios, porque cuando una persona no tiene recursos, entonces busca a alguien para que pueda suplirle lo que le falta. Cuando tú eres un sediento, un hambriento de Jesús, una persona pobre en espíritu, tú sabes que tú dependes de Jesús para tus necesidades. El que es rico en orgullo, ese no necesita a nadie. El que es rico en sí mismo, en su sabiduría, ese no necesita a nadie. El que es rico en su inteligencia, en amistades, en influencias, en personalidad, esa persona ya es autosuficiente. Pero cuando uno realmente es pobre en espíritu, sabe que necesita de Dios, sabe que necesita de Él. Estamos hablando de una pobreza, de una necesidad interna en la cual te lleva a buscar a Dios. Es como decía el salmista, como el ciervo brama buscando las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Entonces, cuando tú tienes esa necesidad de Dios, tú vas a buscar a Dios. La persona que no busca a Dios es porque ya es autosuficiente, ya cree que ya no necesita nada. Entonces, no buscamos a Dios porque no tenemos necesidad. Entonces, a veces Dios tiene que cerrarnos los grifos, nos cierra los grifos y nos cierra y nos cierra y nos cierra para que entonces tengamos necesidad. Entonces, la verdad es que todavía esa pobreza en espíritu no está desarrollada en nosotros. Pero fíjate qué importante esto, porque dice, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quién es el reino de los cielos? De los pobres en espíritu, de los que dependen del Señor. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Dios ha prometido que si buscamos el reino, lo que es natural nos vendrá. Pero aquí dice los pobres en espíritu, los que necesitan del Espíritu de Dios en su vida, los que necesitan ser modelados, transformados por el Espíritu de Dios. Amén. O sea que necesitamos buscar a Dios continuamente. Los escribas, los fariseos, ellos del Espíritu no entendían ni lo buscaban. Pero tú y yo necesitamos entender que necesitamos acercarnos, porque Dios no es carne ni sangre, Dios es espíritu. Dios no es como tú y como yo, no es un ser de carne y hueso, es un ser espiritual, y cuando tú te acercas a Dios en espíritu, entonces irás conociéndolo poco a poco. Tienes que acercarte en espíritu. ¿Dónde vive Jesús? Dentro de ti. Amén. ¿Dónde vive Jesús? ¿Dónde reside Jesús? Aunque dice Padre nuestro que estás en los cielos, sí, Él está en los cielos, amén, pero Él vive también en tu corazón. Él vive en ti. Ahora tu espíritu, tienes que acercarte en espíritu al Señor, y eso es por medio de esa necesidad, de ese anhelo que tú tienes. No te conformes a lo que tú ya dices que tienes, porque nunca te saciarás de Dios. Nunca te saciarás de Él. Solo se puede ser pobre en espíritu cuando hay humildad en el corazón. Amén. Si hay humildad en el corazón, podrás ser un pobre en espíritu. Una persona orgullosa es una persona autosuficiente y no necesita a nadie. ¿Amén?
no necesita absolutamente ayuda de nadie. Cuando tú tienes un exceso de amor hacia ti mismo y hacia tus propios méritos personales, lo que son tus estudios, como he dicho antes, entonces cuesta mucho que Dios pueda entrar en tu vida, porque hay un escudo delante de ti. No puede entrar el Señor, porque tú ya crees que ya tú puedes. Hoy se predica mucho en las iglesias sobre la autosuficiencia, se predica no sobre Jesús, se habla de hacerte fuerte en ti mismo, de todo lo puedo, pero en tu propia persona. Tu yo, tu ego, tu fuerza interna, lo que sale de ti, tu mente, esos libros que te enseñan a tener dominio propio en ti mismo, a ser fuerte en tu corazón, pero todo eso no sirve absolutamente para nada. Cuando tú dependes de Dios, tú sabes que Dios está a tu lado. Él te va a levantar. Mira, el orgullo es como un escudo, es como una coraza, y el orgullo muchas veces sirve para enmascarar lo que hay dentro realmente, que es un sentimiento de inferioridad. La persona orgullosa normalmente tiene un espíritu de inferioridad, y entonces intenta ponerse un escudo y es orgulloso. Pero esas personas orgullosas son problemáticos. Por eso dice Jesús que necesitamos ser humildes de corazón. Amén. La humildad y el orgullo es como el norte y el sur. Como está de lejos del norte del sur, o el este y del oeste, así está el orgullo de la persona humilde. Amén. O sea que una persona orgullosa no se somete, no se sujeta, no obedece, es autosuficiente, todo lo hace bien, no le puedes decir nada, no lo puedes contrariar, no le puedes llamar la atención, no le puedes decir nada, porque de seguida es como el gatito, te sacará las uñas. Pero la persona humilde está siempre aprendiendo. La persona humilde siempre está aprendiendo, aunque sepa, aunque sea un gran sabio, aunque tenga muchos estudios, pero siempre está aprendiendo, siempre está intentando aprender. Aprende hasta de los niños. La persona humilde aprende de los niños, aprende de los animales, aprende de las flores, aprende de la situación. Dios le puede hablar en cualquier circunstancia, porque está abierto a la enseñanza, está abierto a que alguien le enseñe. Pero el orgulloso no, el orgulloso cree que ya lo sabe todo. Si tú vienes con un concepto de que crees que lo sabe, entonces tú nunca vas a aprender. Por eso dice la palabra que el que quiera ser sabio tiene que hacerse ignorante, tiene que hacerse necio. Porque cuando tú eres ignorante, ¿qué haces? Preguntas. ¿Amén? Estás abierto a que te enseñen. Pero cuando tú crees que lo sabes, entonces nunca más, ya no aprenderás más. Eres autosuficiente en ti mismo. Entonces apartamos el orgullo. La palabra orgullo es egocéntrico, egocéntrico, orgulloso, es una coraza, pero que en realidad lo que hay detrás de esa coraza es una inferioridad. Se sienten entonces intentan esconder la inferioridad con el orgullo. Bueno, vamos a entender esto. Lucas 22, 24 en adelante hasta el 27 dice: luego los discípulos, mira, los discípulos también discuten, también discuten los discípulos. Dice: luego los discípulos empezaron a discutir sobre quién de ellos sería el más importante. Vaya conversación que tenían, ¿verdad? Vaya conversación que tenían los discípulos. ¿Quién de ellos? A ver, yo creo que va a ser Pedro, No, Pedro no. Yo creo que va a ser Juan, porque Juan siempre es el que está ahí más cerquita. ¿Por qué va a ser Juan? A ver, a lo mejor es Judas, porque Judas está con la bolsa y, hombre, no se le deja la bolsa a cualquiera. A lo mejor, etcétera. Estaban discutiendo a ver quién iba a ser el más importante entre ellos. O sea que también habían discusiones entre ellos. Y Jesús, que estaba en todo, aplica el oído, los escucha, y entonces dice: Jesús les dijo: en este mundo los reyes de los países gobiernan a sus pueblos
y no lo dejan hacer nada sin su permiso. Esto es una versión, es diferente, ya sabemos que ahí es diferente. Bueno, pero para que lo entendáis. En este mundo los reyes de los países gobiernan a sus pueblos y no los dejan hacer nada sin su permiso. Fíjate, el autoritarismo. Dice, además los jefes que gobiernan dicen a la gente, nosotros somos sus amigos y les hacemos el bien. Dice, pero ustedes no deberán ser como ellos. El más importante entre ustedes debe de ser como el menos importante de todos. Y el jefe de todos debe servir a los demás. Y eso el Señor lo demostró. Porque siendo Él el Señor y el Maestro, Él estaba entre ellos como el que servía. Fíjate qué importante. ¿Qué enseñanza nos da el Señor? El que quiera ser mayor entre vosotros será servidor del hermano. Entonces, es el que está haciendo las tareas que nadie quiere hacer en la iglesia, quizás es la persona más reconocida en el cielo. Porque quizás pensamos que las personas más vistas, como los pastores, como los que están al frente, quizás son los más importantes. Y quizás los más importantes son los que están fregando platos en la cocina, o están haciendo los baños, o están haciendo tareas que quizás no se ven mucho. Porque dice la palabra que el que quiera ser grande en el reino será pequeño, será el servidor de su hermano. Es que en el Señor todo va al revés de cómo va en el mundo. En el mundo el que está arriba, el jefe, es el que manda, es el que da las instrucciones y es el que se lleva el money, ¿verdad? Sin embargo, a quien paga mejor el Señor es al que está sirviendo con amor en su iglesia, que no necesita mucho reclamo, mucha... No. Dios nos conoce a todos, amén. Por eso es que, claro, no te hace grande el púlpito, te hace grande el servicio, ¿eh? No te hace grande el ser apóstol, o ser profeta, o ser evangelista, o ser maestro, o ser un gran músico, o ser una persona que está haciendo y desempeñando cosas grandes. Te hace grande el servir a los demás, el humillarte, el limpiarle las botas, ¿verdad? ¿Quién es más grande en el reino de Dios? ¿El que limpia las botas o el que se sienta en la silla para que se las limpien? El limpiabotas. El limpiabotas en el reino es más grande que el señor de la corbata que está sentado encima del sillón. ¿Lo entiendes? Así trabaja el reino de Dios en nuestras vidas. Pero claro, ¿cómo va a ser eso así, hombre? ¿Cómo va a ser eso así? ¿Que más grande va a ser el que...? No, el más grande el que tiene el carro, el Mercedes, el que está sentado ahí en la silla. ¿Cómo va a ser más grande el limpiabotas que no tiene donde caerse muerto? Pues en el reino de Dios dice que el que está limpiándole las botas a su hermano, ese es el más grande en el reino de los cielos. Amén. ¿Entendemos esto? Lucas 22:26 dice, pero ustedes no deberán de ser como ellos. El más importante entre ustedes debe ser como el menos importante de todos. Y el jefe de todos debe de servir a los demás. Piensen en esto. ¿Quién es más importante? ¿El que está sentado a la mesa o el que le sirve la comida? ¿Quién es más importante? ¿El que se ha sentado o el camarero que te está sirviendo? En el reino de Dios es el camarero, el que te está sirviendo, más grande que el que está sentado a la mesa. Amén. Wow. ¿No es cierto que se considera más importante al que está sentado en la mesa? Sin embargo, dice, vean que yo, el maestro, les he servido la comida a todos vosotros. ¡Qué bueno! Mira, el orgullo va ligado al protagonismo. Orgullo y protagonismo van juntos. Orgullo y protagonismo van cogidos de la mano. Pues lo que precede a ese espíritu es darse a conocer como alguien importante. El orgullo siempre lo que quiere hacerse ver que es importante. Y Jesús no estuvo entre nosotros como alguien importante, Él estuvo como un siervo, como un servidor, porque Él se despoja de su gloria y viene como uno de nosotros. Amén, a servirnos. Dice, yo he estado entre vosotros como el que sirve, porque el Hijo del Hombre vino a servir, no a enseñorearse. Qué bueno que entendamos estas cosas.
Es que cuando nosotros entendemos estas cosas, nos quebranta el corazón. Nos quebranta el corazón. Cuando vemos la apariencia de la gente con sus puros, cuando vemos la apariencia de la gente con sus cochazos, con sus bolsas llenas de dinero, esta gente que parece que lo tienen todo, pero delante de Dios no tienen nada. Y vemos a aquellos realmente que están quizás cuidando a un anciano, que vemos quizás a aquellos que están ayudando a los niños, o que lo dejan todo y se van a un país extraño, donde no conocen ni el idioma, y sin embargo están allí limpiando a leprosos y ayudando a gente que necesita. Hermano, nos vamos a encontrar con muchas sorpresas en el cielo, porque el que ama a su prójimo ya ha cumplido toda la ley. Y cuando nosotros tenemos el amor en nuestro corazón, estamos quizás no conozcamos el Evangelio, pero estamos haciendo el Evangelio. Por eso dice que el que no es el judío el que ha nacido en Israel. Judío es aquel que lo es de corazón, el que realmente está haciendo la obra, porque cristiano es el seguidor de Jesucristo, es el que hace la obra. Por eso vuelvo a repetir, el orgullo va ligado al protagonismo. El orgulloso no pide perdón. La persona orgullosa no pide perdón, no se rebaja, no es capaz de humillarse y de perder, porque el orgulloso no quiere nunca perder, siempre quiere ganar, siempre quiere salirse con la suya, siempre quiere tener la última palabra. La última palabra tiene que ser la mía. Pero hermanos, cuando conocemos el Evangelio, nos damos cuenta que Jesús rompió todo orgullo en nosotros, tuvo que romperlo todo. Por eso cuando realmente Dios o Jesús está en medio de dos amigos, esos dos amigos son capaces de mantenerse, porque cuando no pide perdón uno, pide perdón otro. Cuando Jesús está en medio de un matrimonio, cuando no pide perdón uno, pide perdón el otro. Porque Jesús es el que regula realmente nuestra realidad como creyente y como cristiano. Pero cuando los dos son orgullosos, al final el matrimonio se rompe, las amistades se rompen, las iglesias se dividen, porque hay ese deseo de ser más grande, cuando deberíamos de ser todos siervos de Jesucristo. Amén. El servicio es lo más grande que Dios está buscando en nuestras vidas. Servir sin nada a cambio. Amar, como dice más adelante el Señor, a nuestros enemigos. Amar a aquel que nos aborrece. Amar a aquel que te ha hecho daño. Porque es ahí donde realmente se ha visto que tu corazón ha sido transformado y hay mansedumbre de Dios dentro de ti. Cuando hay orgullo, hay rabia, hay violencia, hay todo esto, nos damos cuenta que todo eso es carnal, es carne. Y Dios no puede morar en medio de ese lugar, porque no es su naturaleza. La naturaleza de Dios es como la de un pez, es agua, es una naturaleza de santidad, de perdón, de amor. Dios tiene su propia naturaleza y el diablo tiene la suya. Decimos y hablamos mucho del diablo, pero es que el diablo no tiene ningún poder. El diablo tiene el poder que tú le das. Todo el poder que tú le das es todo el poder que el diablo tiene. Porque cuando tú no perdonas, ahí el diablo toma lugar. Cuando tú no olvidas, ahí el diablo toma lugar. Cuando tú eres violento, ahí el diablo toma lugar. Cuando tus pensamientos no son conforme al pensamiento de Dios, ahí el diablo toma lugar. Por eso dice la palabra, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Ese pensamiento no viene de Dios, lo cojo, lo amarro, lo ato bien y lo llevo cautivo, como prisionero al Señor, para que Dios se encargue de ese pensamiento. Y entonces esos pensamientos se van de nuestra vida. Pero el orgulloso se mantiene firme en sus creencias. Tenemos que dejar todo orgullo, hermanos. Todo eso no sirve para nada. El orgullo no sirve. El orgullo no sirve porque ese ser que estaba en el cielo, ese ser que estaba en un lugar de privilegio, porque fue creado en medio de música, fue creado con las primicias de todo. Después de Jesús, después del Señor, el que estaba llevando y coronando toda la gloria en el cielo era Satanás, era Lucifer. Sin embargo, Lucifer cae del cielo por orgullo, porque quiso ser más grande, más alto
y más alabado y glorificado que el Señor. Por eso cayó del cielo, y todo aquel que entra en orgullo caerá. Todo aquel que permanece en orgullo al final cae, al final se dará de morros, porque Dios no puede, con tu orgullo Dios no puede. Dios puede con muchas cosas, pero con tu orgullo, con mi orgullo, Dios no puede. Tenemos que dejar todo eso. Por eso, bienaventurados los pobres. Si tú eres pobre en espíritu, en ti no puede haber orgullo, porque el pobre en espíritu busca a Dios. El pobre en espíritu reconoce sus errores. El pobre en espíritu reconoce que necesita mucho todavía para alcanzar, y está siempre aprendiendo del Señor. Está buscando, no busca lugares de honor, está buscando cómo puedo servir a mi hermano. Está buscando qué necesidad hay en la iglesia. Está buscando qué necesidad hay a mi alrededor para poder suplirla. Porque no está haciendo sonar campana delante, no está haciendo sonar ninguna campana para que alguien se entere de lo que está haciendo. No necesitamos sonar campana, porque Dios se entera. Y Dios ama la verdad en lo íntimo. Dios ama la verdad en el secreto, porque es ahí luego donde tú eres recompensado. Cuando tú te echas la mano en el bolsillo y nadie se entera, pero Dios sí que lo sabe. Cuando tú estás haciendo una obra por alguien y nadie se entera, pero Dios sí que lo sabe. Cuando tú estás amando a alguien de corazón y de verdad y estás ahí protegiendo a esa persona, quizás nadie se entera, pero Dios sí que se está enterando. ¿Amén? Tenemos que dejar toda la enseñanza que hemos aprendido del mundo, porque todo lo que hemos aprendido del mundo lo hemos aprendido mal. En el mundo hemos aprendido venganza, en el mundo hemos aprendido ojo por ojo y diente por diente, y quien me la hace la paga, y quien la hace me la paga. Pero en el Señor estas cosas tienen que ir rebajándose poco a poco de tono en nuestras vidas. Dice Mateo 5:4: cuando una persona sabe, porque las bienaventuranzas van ligadas, el 1, el 2, el 3, y vas subiendo de escalón. Tú no puedes ir al 2 si no has cumplido primeramente el 1, porque tú no puedes llorar, quebrantarte, porque cuando habla aquí de bienaventurados los que lloran, Mateo 5:4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ese llorar no es llorar de rabia. Ese llorar no es llorar porque tú no te sales con la tuya. Ese llorar no es llorar porque no te se está dando el lugar que tú quisieras que te se diera. Ese llorar no es porque no has conseguido quizás lo que tú quieres. Hay gente que entrena mucho y va al campeonato, y cuando llega no lo consigue y lloran porque no han conseguido lo que querían. Pero no es ese llorar el que habla el Señor. El llorar que habla aquí el Señor es el llorar cuando tú entiendes que todavía te falta mucho para ser como Dios quiere que tú seas, como yo veo en mi corazón. Cuando la presencia de Dios inunda tu ser, entonces es como si el velo se descorriera, y entonces te das cuenta de todavía la carnalidad que hay dentro de tu vida, y entonces te viene el quebranto. Ese quebranto que te viene cuando tú ves realmente, porque cuando tú estás delante de Dios es imposible, como dice la canción, estar delante de ti y no quebrantar mi corazón, estar delante de ti y no llorar. Cuando tú estás delante de la presencia del Señor y Dios se ha manifestado delante de ti, porque aunque tú no lo veas físicamente, tú sabes que Él está delante de ti. Hay momentos en que tú sabes que el Señor está delante de ti, y entonces se descorre ese velo de la revelación, sabes que Él está ahí, y tú ves tu suciedad, tu carnalidad, tu falta de entrega, tu falta de perdón, y entonces, yo qué sé, tantas cosas, porque Dios nos muestra, es como cuando viene la revelación, es como una luz que entra en nuestro corazón, y entonces nos da miedo vernos por dentro. Y cuando tú ves realmente claro, si tú que te crees bueno, entonces esto no lo vas a experimentar nunca, porque la persona que se cree buena nunca experimentará ese quebranto del corazón. Y aquí cuando habla de bienaventurados los que lloran, está hablando del quebrantamiento que produce cuando tú te das cuenta en tu corazón que aún no llegas ni a un poquito, no llegamos ni a un poquito, porque la santidad de Dios es muy grande. Por eso me gusta esa canción que canta Eva a veces: ay de mí, que siendo pequeño
han visto mis ojos la gloria de Dios. ¡Ay de mí! Uf. Porque cuando uno está delante, Isaías, cuando vio la gloria de Dios, pensaba que se moría. Y tuvo que venir un ángel y decirle, no, no vas a morir, tranquilo. Tuvo que venir un ángel con un carbón encendido del altar de Dios y ponérselo en los labios, quemarle los labios, porque dice que era hombre de labios inmundo. Había inmundicia en su corazón. No era la inmundicia de labios, porque la inmundicia no está en los labios, la inmundicia está en el corazón. Porque en el corazón están los buenos deseos, los malos deseos, la inmundicia, la inmoralidad, ahí está todo. Y Dios tiene que ahí empezar a transformar nuestro corazón, porque Dios no nos transforma de fuera para adentro. El religioso es transformado de fuera, pero por dentro no ha cambiado. Sin embargo, el que está siendo cambiado por Dios, primeramente lo cambia dentro, y lo que hay dentro luego sale, porque de la abundancia del corazón es lo que habla la boca, y lo que acumula el tesoro que hay en tu corazón es lo que saldrá. Si tu tesoro es el dinero, pues de eso hablarás solamente. Si tu tesoro es el trabajo, de eso hablará solamente tu trabajo. Si tu tesoro es otras cosas, o no le pasa a la jovencita y a la jovencita, porque es lo más normal, cuando está enamorado, que solamente su corazón lo ocupa esa persona. Parece que ya no hay nadie más, ¿verdad? Ya, mi Juan, qué guapo es mi Juan, qué ojos tiene mi Juan, ay, mi Juan. Y no, y está, y bueno, pues si se llama Francisco, pues Francisco, pero como se llame, ¿verdad? Y a los chicos igual. Y cuando se enamoran, no tienen otro pensamiento. ¿Y qué pelo tiene mi peluca? ¿Y qué ojos tiene mi peluca? ¿Y qué bonita es mi peluca? Y oh, así tienes que enamorarte de Jesús. Amén. Las bienaventuranzas, digo, están conectadas unas con otras. Y las bienaventuranzas lo que muestran es el verdadero carácter del verdadero creyente. Amén. Lo que muestran las bienaventuranzas es el carácter del verdadero creyente. Del verdadero creyente. Yo no sé cuánto tiempo hace que tú no quebrantas tu corazón. Pero si quizás tu corazón no se quebranta, es porque todavía hay mucha dureza, hay mucha cosa que está todavía rodeando el corazón. Y eso hay que irlo golpeando en la humildad del espíritu. Hay que irlo golpeando poco a poco con el martillo de la palabra y pedirle al Señor que rompa toda esa corteza, toda esa coraza. Porque, hermano, todo eso no sirve. Tú tienes que ser como tú eres delante del Señor. No puedes. Hay gente que dice, ya no voy a sufrir más, y ya no lloran más, porque no quieren sufrir, porque dice que me han hecho mucho daño, porque dice que me han herido mucho, porque dice, mira, me he dado a la gente y la gente me ha fallado. La gente te va a fallar siempre. La gente te fallará siempre, hermano y hermana. Pero el hecho de que la gente te falle no significa que tú no sigas haciendo la obra que Jesús quiere que haga. Porque cuando uno se endurece, al final uno ya ni ayuda, tiene miedo incluso de ayudar a la gente. Jesús no te pregunta, dice, al que te pida, dale. Ya es difícil, ya lo sé. Simplemente hay que observar que quizá si va con la botella en la mano y te está drogándose, pues no le vas a dar. ¿Me entiendes? Pero habrá gente realmente que lo necesitará. Y como tú estás endurecido de corazón, ni le vas a dar. Por eso tú no puedes endurecer tu corazón conforme a lo que te ha pasado. Tienes que aprender a perdonar. Escuchaba el testimonio de... A 8 menos cuarto, Dios santo. Escuchaba el testimonio de Gigi Ávila. Gigi Ávila, su hija, su esposo la mató. Su esposo, su propio esposo, su yerno, el yerno de Gigi Ávila mató a su propia hija. La apuñaló una y otra vez hasta matarla. La mató. Cuando ese hombre estaba en la cárcel, el yerno que había matado, que había asesinado a su propia hija, Gigi Ávila fue a verlo en la cárcel. Y él le dijo, quizás lo que voy a hacer es lo más difícil que he hecho en mi vida, pero yo no puedo seguir predicando la palabra
si primeramente no vengo a ti a pedirte perdón y a decirte que te perdono? Y lo cogió y habló con él, lo perdonó. Y hoy ese hombre, pues, recibió al Señor, se arrepintió. Es difícil, ¿verdad? Difícil perdonar a la persona que ha... Y quiero decirte que era hija única, no había más hijas. Y ella solo tenía una hija. Y fue a la cárcel a perdonar y a abrazar a aquel que había matado a su propia hija. Difícil, ¿verdad? Pero si decimos que somos cristianos, algo tiene que haber diferente en nosotros. Por eso, cuando tu corazón no se quebranta delante de la presencia del Señor, es porque todavía hay raíces de amargura en tu vida. Hay raíces que tienen que ir saliendo. Quizás cosas que te has enfadado con Dios. Te enfadaste un día con Dios porque quizás Dios no te concedió algo o pasó algo en tu vida. Pero nosotros no podemos controlar a Dios. Dios, para ti, para mí, lo más importante es la vida material. Pero para Dios la vida material no es nada. Como yo dije el otro día, cuando tú te comes una lata de melocotón y empiezas a abrir la lata, tú no estás sufriendo por la lata. No estás diciendo, pobre lata. Ay, no. Tú estás buscando el melocotón que hay dentro. Simplemente es un envase. Es un envase, la lata es un envase, tú y yo somos el envase. Le damos toda la importancia al envase, pero Dios no le da ninguna importancia al envase. El envase lo coge y lo tira y se lleva lo que hay dentro. Amén. Pero como no entendemos la revelación, todavía no creemos que tú y yo somos espíritu y que ya estamos en la eternidad. Simplemente aquí lo que estamos perfeccionando nuestras vidas en el Señor. Estamos perfeccionándonos para estar una eternidad con Cristo. Pero todavía, como tú no has creído que has resucitado con Cristo, lo entiendo si no has muerto con Él. Porque el que muere con Él, resucita con Él. Amén. Entonces, ahora estamos siendo perfeccionados en el Señor. Por eso no tengas miedo. Sí, le damos toda la importancia a lo material. Por eso cuando pasa algo, echamos nuestro grito en el cielo. Pero Dios se lleva a los niños de 3 años, como se lleva a los niños de 5, como se lleva a los abuelos de 80, porque Dios es Dios. Y Dios, tú no podemos pedirle cuentas. ¿Por qué ha pasado eso? Yo no te lo puedo decir. No te lo puedo explicar. Solo sé que Dios sigue siendo Dios. Y Él sabe todas las cosas. Amén. Todas las bienaventuranzas están conectadas unas con otras. Y a través de ellas, el Señor nos muestra nuestro verdadero carácter. Y Jesús no se equivoca. Hay sabiduría en sus palabras. Él está comprobando que las personas... Está comprobado, mira, esto es científico, está comprobado que las personas que menos lloran, son las que tienen más estrés y por consiguiente son las más propensas a enfermedades, tanto físicas como psicológicas, y eso está dicho por médicos y personas que saben de lo que están diciendo. ¿Por qué todo eso? Porque el llorar es como una válvula que Dios ha puesto en nuestras vidas, los hombres y las mujeres, para poder bajar la presión interna que llevamos y así poder expresar el dolor que llevamos dentro. Cuando una persona contiene las lágrimas, no llora, es como una caldera que está a punto de reventar, y luego en vez de salir el dolor a través de las lágrimas, lo que produce el dolor dentro es enfermedad, angustia, tensión. Pero cuando una persona llora, se desahoga, y eso es una válvula de escape que Dios permite en nuestras vidas. Por eso es bueno que hasta Jesús lloró en el duelo de Lázaro. Amén. Entonces, es la válvula de escape que Dios ha puesto para bajar la presión interna que llevamos dentro y poder expresar el dolor. Cuando estamos tristes y lo expresamos con llanto, fíjate lo que hay aquí. Cuando estamos tristes y lo expresamos con llanto, automáticamente el cuerpo libera sustancias que hacen el papel de un calmante natural, el cual ayuda a que el dolor no sea tan fuerte como parece. De esta manera, dicen los médicos, que el llanto lo que hace es que se liberen 2 clases de hormonas.
se liberan dos clases de hormonas cuando lloramos, que se llaman opiáceos y oxitocina, dos hormonas, las cuales tienen la capacidad de hacer que el dolor no sea tan fuerte. Fíjate, eso, claro, yo tengo que estudiar todo esto para poder sacar esta relación. Y hay dos hormonas que cuando lloramos, porque hay dolor en nuestro interior, lo que hacen es que eso hace que el dolor no sea tan fuerte. Tú sabes que los opiáceos son como un tipo de droga, lo que hace es que amortigua el dolor en el corazón. Y la oxitocina también es otro tipo de hormona que lo que hace es que también alivia el dolor. Entonces, la persona que contiene el dolor en su corazón y no es capaz de llorar y de liberar el llanto, todo eso queda dentro, queda una angustia dentro que puede producir incluso enfermedades malas. Pues hermano, eso que te han dicho, no, es que los hombres no lloran, los hombres también lloran. Amén. Y cuando tú te quebrantas en la presencia del Señor, Dios está ahí a tu lado. La palabra que se traduce llorar en la segunda bienaventuranza indica un pesar que comienza en el corazón. La palabra llorar es un pesar que comienza en el corazón y toma posesión de toda la persona y se manifiesta exteriormente. Para mucha gente el llorar es un símbolo de debilidad, pero como ya te he dicho antes, eso va en contra de lo que dice el Señor. A los que le duelen, a los que se duelen de su pecado y del pecado que les rodea, al Señor le da una promesa, porque dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. O sea que el Señor, cuando hay llanto en tu vida por el dolor, por el pecado que hay en ti, por el pecado que hay en los demás, dice que recibirán consolación. Hay gente que no le importa. Los intercesores, los que tienen esa carga en el corazón, porque nadie puede llorar si Dios no pone una carga en el corazón. Hay gente que Dios le pone carga quizás por una ciudad, le pone carga quizás por una familia, le pone cargas quizás por un familiar, por un hijo, por una hija, por un amigo, por una amiga, y eso, sin darte cuenta, tú estás ahí quebrantado en tu corazón y estás llorando porque esa persona reciba a Cristo, o porque sabes que hay un pecado en esa persona, una necesidad de esa persona. Entonces tú estás intercediendo, estás poniéndote entre medio de Dios y esa persona, y estás pidiéndole al Señor que Dios obre, que Dios haga algo. Y muchas veces eso se expresa con lágrimas. Muchas veces venimos a la oración, pero como no hay todavía esa carga en nuestro corazón, no se escuchan las lágrimas. Pero cuando hay una verdadera intercesión, hay clamor, y hay lágrimas, hay gritos, hay gemido, hay llanto, hay cosas que empiezan a salir de nosotros. Bueno, tú puedes llorar, como he dicho antes, de rabia, pero todo eso no es algo de lo que Jesús está hablando. Mateo 5:5, fíjate que va de un pasaje a otro, Bienaventurados los que tienen hambre por el Espíritu, o sea, bienaventurados los pobres de espíritu. Luego dice, hemos leído el segundo, los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y después habla de los mansos, porque tú no puedes ser manso si primeramente no hay humildad en tu corazón. Si tú no has limpiado tu vida, es imposible que tú seas manso. Ser manso, eso es una cualidad tremenda. Ser manso es una cualidad grandísima. Mira, dice: bienaventurados los mansos, Mateo 5:5. ¿Te vas a acordar de este capítulo? 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Una persona que es mansa es una persona que tiene, con la ayuda de Dios, el control de sus emociones, de su ira. Es una persona que no se deja dominar por sus sentimientos, sino que sujeta su vida a la voluntad de Dios.
Vuelvo a repetir esto, que esto está bueno. ¿Amén? Gracias. Dios os bendiga. Una persona que es mansa es una persona que tiene, con la ayuda de Dios, el control de sus emociones. Mira, mansedumbre, control de tus emociones, de su ira. Y es una persona que no se deja dominar por sus sentimientos, sino que sujeta su vida a la voluntad de Dios, tanto si es para lo bueno como para lo malo. Dios siempre escucha nuestras oraciones. Amén. Vuelvo a repetir porque esto no lo creéis ni vosotros mismos. Dios siempre escucha nuestras oraciones. Dios siempre contesta nuestras oraciones. Siempre las contesta. Siempre, siempre. O las contesta positivamente y entonces ves una respuesta positiva, se te abren puertas, viene lo que estás esperando. O te dice espera y entonces tienes que ser paciente porque no ves nada. O te dice que no, porque Dios te cierra todas las puertas. ¿Qué pasa cuando Dios nos dice que no o nos hace esperar? Que entonces es cuando decimos, es que Dios no me ha contestado. Dios te está contestando. Si no te ha contestado que sí, te está diciendo espera. Y si te ha contestado que no, es que no. No quieras cambiarle y torcer la mano de Dios, porque Dios contesta de tres maneras: sí, espera o no. ¿Amén? Tres maneras que tiene Dios de contestarte. Sí, ves las puertas abiertas, ves la respuesta acertada a tu oración. Espera, todavía no es el tiempo. Cuando Dios te da algo y no es el tiempo, porque a veces tú insistes y te adelantas, entonces tienes problemas. Porque Dios le prometió a Abraham un hijo, pero se adelantó, no esperó el tiempo oportuno, y entonces los problemas los siguen todavía teniendo en el día de hoy. ¿Amén? O te dice el Señor, no te conviene, no puedo comprarte la bicicleta porque te vas a matar, no te puedo dar la moto porque te vas a matar, no puedo darte lo que me estás pidiendo porque no es la persona, no es el momento, no es el trabajo que yo tengo para ti. No. Entonces tú tienes que aceptar la voluntad de Dios, y eso es lo más difícil. Amén. La persona mansa sabe aceptar la voluntad de Dios. Amén. He dicho que la persona mansa sabe aceptar la voluntad de Dios. La mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es la mansedumbre? Un fruto del Espíritu Santo. Quiere decir que y los frutos del Espíritu Santo vienen por estar unidos al Señor. Amén. Si no estamos unidos al Señor, tú no vas a tener frutos del Espíritu, te darán los frutos de la carne. Serás más carnal cada día. O eres más carnal cada día o eres más espiritual cada día. ¿Qué quieres ser, carnal o espiritual? Algunos quieren ser carnales. ¿Qué quieres ser, espiritual o carnal? Espiritual, ¿verdad? La mansedumbre es el fruto del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo reaccionas cuando somos injuriados? Cuando alguien habla malamente de nosotros. ¿Cómo reaccionas cuando estás bajo presión? Cuando te están metiendo ahí presión. Ahí saldrá a luz realmente cómo está nuestra relación con Dios. Si tú quieres saber cómo está tu relación con Dios, solo tienes que esperar a que alguien Dios te meta un poco de presión. ¿Y cómo te mete Dios presión? A través de las personas que te rodean. Por eso hay que congregarse, porque es muy fácil ser cristiano desde casa, a través de Facebook, a través de la televisión. Es muy fácil ser cristiano a través de YouTube, y tú escuchas las predicaciones y nadie te molesta, nadie te dice nada, tú vas comiendo y tienes un gran cabezón porque sabes mucha palabra. Pero cuando alguien viene y te toca un poquito con el dedo, como todavía no eres manso porque los frutos del Espíritu no han crecido en ti, porque ¿dónde se desarrollan los frutos del Espíritu? En medio del cuerpo de Cristo. Por eso es necesario, dice la palabra, que entre nosotros hayan disensiones, para que seamos probados quién es y quién no es. Amén.
O sea que Dios permite las disensiones y los problemas. Yes. Yes. Yes, yes. Dios permite los problemas y las disensiones. Hermano y hermana, el problema lo tienes tú. Amén. Cuando tú te rebotas, el problema no está en los demás, el problema está en ti. Porque Dios dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11, 24, 25. Amén. Entonces el problema, hermano, no está en los demás. El problema está en ti, que todavía eres, o somos, me incluyo, carnalotes. Somos carnaluchos. Y cuando hay mucha carnaluchidad en nosotros, pues, pues nos pasa lo que nos pasa. Amén. O sea que el crecimiento viene cuando nos unimos en la iglesia, porque somos una familia. Entonces en la familia uno tiene que aguantar cosas. Amén. Ahora, si te has criado solo siempre, toda la vida te has criado solo, vas a ser difícil, no vas a compartir, vamos, ni un vaso de agua con los demás, porque eres egoísta. Primera de Pedro 2, 21. Primera de Pedro 2, 21, 22, 23. Dice: pues para eso fuisteis llamados. ¿Para qué fuimos llamados? Ahora lo vamos a ver. Dice: pues para esto fuisteis llamados. Es que Pedro, qué fuerte lo pones, qué difícil lo pones, Pedro. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Pero claro, es que estas cosas las leemos, no sabemos el versículo de memoria, y como no sabemos muchos versículos de memoria. Pero dice que fuimos llamados para que también sigamos las pisadas de Jesús, para que seamos también ejemplo como Jesús. O sea que Cristo padeció por nosotros y nosotros también tenemos que padecer. No, padecer no, hombre. Yo me voy a una iglesia de prosperidad, que no me hablen de padecimiento. Tanto padecer, si estamos siempre padeciendo. Y, claro. Pero dice el Señor que para eso fuimos llamados. Y no dice el Señor que somos como ovejas que van al matadero. Mira, ¿sabes qué? Que ya no quiero ser cristiano. Claro, más de uno dirá: mira, prefiero ser un escriba o uno que aprende Biblia. Pero cuando la Biblia empieza a manifestarse en tu vida, a tomar cuerpo en tu vida, claro, si somos el cuerpo de Cristo, ¿qué hicieron con Jesús? ¿Lo aplaudieron? ¿Lo injuriaron? ¿Lo criticaron? ¿Lo crucificaron? ¿Lo golpearon? Pero como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Amén. Y nos dio ejemplo para que dice que sigamos sus pisadas. Dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y tú y yo hemos hecho pecado y tenemos engaño en nuestra boca. Dice que quien cuando lo maldecían, no respondía con maldición. ¡Wow! Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Esto es para poner de rodillas y decir: Dios mío, ayúdanos. Que quebrante el Señor nuestro corazón aquí hasta que salga algo de Cristo en nosotros, porque todavía queda tanta carne en nosotros, que si nos maldicen, que si nos hablan mal de nosotros, nos rebotamos, nos rebelamos, nos ponemos histéricos. No, dice: vamos a ver si aprendemos la Biblia en la verdad de la Biblia, no en la letra de la Biblia, en la verdad de la Biblia en nuestro corazón. Porque la Biblia puede ser verdad, pero no puede que no sea verdad en nosotros. ¿Amén? La Biblia es verdad. Ahora la palabra tiene que hacerse verdad en nosotros. Y eso es la diferencia entre el que oye y el que hace. Porque cuando la palabra se hace en tu vida, entonces ahí se forman los frutos del Espíritu. Bueno, quien cuando lo maldecían no respondía, cuando le maldecían no respondía con maldición,